apegado a la palabra. El púlpito no se debe llenar de chistes y de anécdotas, sino que centrarnos en la profundidad de la poderosa palabra de Dios. Sea en teología, en Biblia, la música, que por ese medio llega la palabra de Dios a lo más profundo de nuestras almas, para que nosotros podamos adorar, cantar, alabar, bendecir el nombre de Dios. Eso es todo el propósito de la capacitación en la palabra de Dios. Palabra viva, eficaz, palabra que trasciende, palabra que transforma la vida de los hombres, palabra que ilumina la oscuridad para que nosotros vayamos por el camino de la verdad, de la vida. En este sentido, entonces, voy a dividir mi exposición en tres partes. Primero, un mandato. Segundo, un reto. Y luego un ejemplo de cómo podemos acercarnos a la palabra de Dios. El primer mandato lo encontramos en 1 Pedro 2:2. Dice el versículo que muchos de ustedes sin duda lo saben de memoria. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este es una orden, un mandato. Todo cristiano, todo líder no puede echarse para atrás o quitarse esta orden de desear la palabra de Dios. Todos debemos estar comprometidos. Debe quitarnos la idea de que solo los que se están capacitando para ser pastores, obreros, líderes, son los únicos que deben acercarse a la palabra de Dios. No, todos tenemos el compromiso de alimentar nuestras vidas con la palabra de Dios por todos los medios posibles, pero debe nacer, debe desear. La palabra desear aquí está diciendo que debo desearlo intensamente. No es un asunto de acercarnos a la palabra de Dios y bueno, ya está, o dormirnos en las predicaciones de la iglesia, sino que tenemos que desearlo, dice, como el bebé, el niño de pecho, que cuando tiene hambre llora porque le den de mamar. Anhela, y cuando llega ahí al seno materno, él empieza a beber. ¡Qué rico para él! Porque quiere crecer. Dice la palabra de Dios aquí que usted y yo debemos acercarnos a la palabra para desearla. Aquí me viene a la memoria un presidente de los Estados Unidos que vivió hace años y que se llamó Abraham Lincoln. La biografía de él dice que para poder graduarse de licenciado en leyes tenía que caminar 30 kilómetros para ir a una biblioteca y hacer sus tareas. Y lo más impresionante es que la pala que servía en su casa para meter el carbón al fuego, con esos pedazos de carbón de tizne, hacía sus trabajos, sus deberes en una madera de pala, y ahí hacía todos sus deberes. Bueno, ahora ya tenemos computadoras, ordenadores, tablet y qué sé yo cuántas cosas, pero hay que desear, hay que hacer todo lo posible para estudiar la palabra de Dios.
para leer la palabra de Dios. No basta con memorizar la palabra de Dios. No debemos de ser loros, solo repetir nada más. Y cuando allá afuera o cuando nos toca viajar a otros lugares y nos pregunten que somos cristianos, pero la pregunta actual del mundo es esta: ¿por qué es usted cristiano? Bueno, mi pastor dice. Pues sí, hombre. No, uno tiene que estar seguro de su creencia en el Evangelio, porque es palabra viva, es palabra que nos alimenta, es palabra que hace que nuestras vidas se transformen día a día con esperanza, porque creemos en la verdad del Evangelio, Evangelio de buenas nuevas, buenas noticias. ¿Para qué? Dice que esta leche espiritual no debe estar adulterada. Los que tuvimos la dicha de tener una vaquita y tomar un vaso de leche con canela y panela en aquel entonces, ¡ah, qué rico! Pero mientras usted le eche más agua, ¿ya para qué sirve? Adulterar quiere decir que le echamos otras cosas que no sirven. La palabra de Dios tiene que ser una leche espiritual sin contaminación, sin mentiras. No tenemos que llenar el púlpito de chiste tras chiste para que la gente se ría y qué bonito salimos, pero nada para sustentar nuestras vidas. El mundo actual tiene crisis, hay guerra, hay hambre, hay situaciones que nos comprometen a pensar, hay enfermedades, no sabemos cómo vamos a amanecer mañana, pero la palabra de Dios tiene que estar firme, profunda, con una raíz para que nada ni nadie nos mueva. Y esa es la tarea de la iglesia en general. Y parte de esa iglesia, el seminario. Entonces los profesores tenemos que hacer un triple y cuádruple esfuerzo para leer, para profundizar y enseñarle a nuestros alumnos para que ellos se capaciten y puedan servir a la iglesia. Pero la iglesia también tiene que hacer su compromiso. No solo es de dar dinero, qué bueno, no, tenemos que apoyar de diferentes maneras, asistiendo a los cultos, yendo, visitando, orando. Eso no solo es trabajo del pastor, del líder, cada uno de nosotros tiene que estar ahí. Pero esta palabra de Dios sigue diciendo el versículo que tiene un propósito, tiene un fin. ¿Para qué sirve pues la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada? Dice, es para que crezcan, para que maduremos, para que crezcamos, para que desarrollemos, para que no nos quedemos como un ayote tierno que de un machetazo se corta. Tenemos que ser un roble, un encino que cuesta botarlo por unos cuantos hachazos para salvación. Pero aquí no está hablando de la salvación de nuestras almas. Ya somos salvos. El apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia, así que ya son salvos. Aquí la palabra salvación está indicando que es para salud. Está diciendo que es para ser libres. Aquí está diciendo de que la palabra de Dios tiene un trabajo para que no nos lleve cualquier cosa que trate de trastornar nuestras mentes, sino que la palabra de Dios limpia nuestras vidas, nos hace crecer y luego cualquier viento de doctrina nosotros no nos mueva nada en nuestras vidas. Así que mis hermanos graduandos, señoritas y todos,
tenemos el compromiso de apegarnos a la palabra de Dios, de trasladarla, sea en español, a nuestro idioma vernáculo, que es otro reto, porque hay palabras en la palabra de Dios que no son tan fáciles de transmitir su verdadero sentido. Y un reto nuestro será entonces revisar la Biblia MAM, si de veras está apegado a la profundidad de la palabra de Dios, o hay que hacer ciertas variantes para llegar al corazón, a la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que no tienen la oportunidad de escuchar la palabra en español, sino en su idioma. Y no tenemos que tener vergüenza de hablar nuestro idioma. Yo no hablo el idioma MAM porque no nací en la etnia MAM, pero sí hablo el cachiquel, y de vez en cuando me invitan para predicar en las aldeas, pero ya solo los viejitos y las viejitas, hermanos, son los que hablan en cachiquel. Ya nuestros jóvenes es un español revuelto con inglés y palabras en MAM también. Así que, mis hermanos, tenemos un reto profundo: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer profundamente en la palabra. La parte segunda tiene que ver con Hebreos 5. Hebreos 5 nos dice que todo cristiano, dice, ya debe de estar maduro. Todo cristiano debe tener cierta madurez como cristiano. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tengo yo de estar en el Evangelio? Escuchamos que nuestra institución, el Instituto Bíblico Esdras, tiene 56 años de estar capacitando líderes para la obra de Dios. ¿Tiene usted 2 años, 3 años, 5 años, 10 años? Aquí hay personas ya de 60 años, 65. Yo me imagino que ya son líderes, ya son hermanos maduros de 40, 45, 50 años. Y el autor, el que escribe la carta a los Hebreos, dice que ya deberíamos estar maduros, perfectos. Pero no, dice. El versículo 5:11 dice que somos perezosos, tardos. Y la palabra, mis hermanos, es fuerte. Y lo tenemos que decir sin pena. Porque no estoy ofendiendo, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. En el idioma en que fue escrito la carta a los Hebreos, dice que esa pereza no es que el cristiano haya nacido perezoso, no. Él se hizo perezoso, él se hizo necio, él se hizo tonto, él se hizo haragán. Y hay otra palabra más fuerte: él se hizo un estúpido. ¿Por qué? Cuando usted y yo somos reacios, es decir, no queremos ir al culto, pues hay personas que le están diciendo: mira, hombre, anda a estudiar al instituto, yo te voy a pagar, mijo, tu tío y tu hermano te van a mandar la remesa, está todo pagado, anda. No, yo no, yo quiero ir para el norte. Mire pues, pero lo hagamos más cercano. Vamos al culto, hijos. No, es que yo el día domingo es mi único día libre y qué rico dormir. Lo peor, el papá le dice a sus hijos: vayan ustedes, pero yo no. Mire, qué ejemplo. O la mamá también no se levanta rápido para el desayuno, y entonces a las 9 dice que comienza el culto, y a las 8:30 vengan a comer, y a ver cuándo. Mire,
Entonces, aquí el autor a los Hebreos, versículo 12, dice: porque debiendo ser maestros, no son maestros, sino que les volvemos a repetir las palabritas, las enseñanzas de la Biblia. Miren, en lugar que el cristiano sea perfecto y que crezca, dice, se hizo otra vez un bebé. Y no sabe usted pues cuándo va a venir Cristo. No, yo no. Pero ya tiene 20 años de estar aquí en la iglesia, hermano, y jamás sabe usted que ya va a venir Cristo por nosotros. ¿Cuál es la tarea de la iglesia pues? Pues sí, como el pastor dice. No, mis hermanos, debiendo ser maestros, estaban obligados a ser maestros. Ya fallamos en ese deber. Ya fallamos. Así que el reto aquí es ser maestro. Bueno, entonces, hermanos, si yo ya tengo 30 años, ya puedo ser maestro del Instituto Bíblico Esdras. No estamos hablando de esto, porque nuestros hermanos ya se pasaron un su buen rato con las pestañas y las cejas quemadas de tanto libro y tareas. Pero usted puede ser maestra, hermana, maestra en su casa. Qué lindo es que usted, teniendo a su bebé en su pecho, en su seno, ore por ese bebé. Señor, que mi hijo te ame, que crea en ti para que sea salvo y que no se vaya al infierno. Juntémonos. Los niños, qué lindo, juegan de hacer culto. No vaya a regañar usted a sus hijos que están jugando a hacer culto. Qué bueno, porque ahora ya solo Nintendo. Y les aviso de una vez, eso dice que hace que nuestra mente se ponga todo bruto. Hay que leer, mis hermanos. Lectura y más lectura. Ay, hermano, pero si es que yo solo leo la Biblia y me quedo dormido. Pues lea solo un versículo, pues está bien. Lea, pero lea. Yo no sé leer, hermano. Ok. Hermano Baudilio ya tiene el reto de que Radio Buenas Nuevas, nuevo programa para los que no saben leer y escribir, pero en idioma mam. No, es una hora, poquito nada más, pero bien hecho. Qué bueno por ese ministerio. Así que ya pasó el tiempo, hermanos, dice aquí el autor a los Hebreos. Ya pasó el tiempo, ya debe, pero otra vez vamos para atrás y no a la meta de la madurez. Tanto es el problema de la madurez que hay necesidad de volver a enseñar las cosas nuevas. Me quedé impactado cuando yo estudié ese pasaje, pues. Dice que hay ya hermanos de 20, 25, 30 años y hay que alimentarlos como un bebé. Abra su boquita, pues. Y ya le estripé su tortilla en su agüita de frijol o de hierba. Abrí su boquita, ahí le vamos a dar. Y ya tiene 20 y 30 años. ¿Le gustaría así, hermano, que lo alimenten? Solo que estuviera en un hospital, tal vez sí. No. Nosotros debemos de saber, los hermanos que ya hemos asistido, cuántos lunes, jueves, miércoles, sociedad femenil, grupo, papilla espiritual. Y nos vemos puros niños. Que nuestros hermanos líderes lo digan. Hermano, venga al culto. Yo no, usted, es que el pastor que vino nos ofendió bastante. Mejor si ya no lo inviten. Y nos volvemos resentidos. En lugar de transformar, en lugar de agradecer que la palabra de Dios nos está diciendo, nos está animando, más bien nos ofendemos.
hermano ya no voy al culto. La hermana no me habla. Cuando trabajé con los diáconos, en lugar de salir edificado, no, ¿para qué? Mire, dando excusas para no servir al Señor, para no asistir. Pero estos nuestros hermanos nuevos, obreros, músicos, van a ir con nuevos ánimos, mis hermanos. El Espíritu Santo está con ustedes y les va a ayudar en todo sentido. Así que tenemos que ir al reto de ser maestros que sustente la palabra de Dios. Y el tercer punto aquí, ya vamos terminando, mis hermanos, para los que ya están durmiendo, métale un su codazo ahí. No, perdón, de repente que se nos va mejor. Ahí está. Un ejemplo, Esdras 7:10. Eso es conocido para ustedes. Me imagino que estudiamos Nehemías y Esdras cuando hacemos nuevas obras, se va a levantar la iglesia, entonces venimos que sí. Pero aquí Esdras dice que estaba en Babilonia, estaba en el exilio, en un país que no era de él, porque Dios los había castigado. Pero Esdras allá, fíjense ustedes pues, esclavo, lejos de su país, siguió leyendo la palabra de Dios. Yo espero que los que se vayan a Estados Unidos lleven su Biblia. O usted también, cuando vaya al culto, traiga su Biblia, pues. Porque muchos tienen ese aparatito. Está bien, si es que abre su Biblia ahí y no se va por otros sitios. Músicos, de una vez se los adelanto, cuando a usted lo inviten para ir a tocar a otro lado, por favor lleve su Biblia. Hay muchos músicos que creen que solo su guitarra sustituye la Biblia. Ya no cargan. Hay otros solo tocan y se van. ¿O no es cierto? En San Pedro Necta tuve que decirle a un grupo así. Yo ya los escuché, hermanos, así que escúchenme a mí. Es triste. ¿Por qué? Porque el músico cree que no debe cargar la palabra de Dios, pues. Entonces, y el ejemplo de Esdras dice que había preparado su corazón. La palabra preparar aquí dice que él se puso firmes en su corazón. Él dijo, bueno, yo voy a estudiar la palabra de Dios. Tomó una decisión para estudiar la palabra de Dios. Nos falta eso, mis hermanos, decidirnos. Hay trabajos, hay tareas. Difícil. Nuestros hermanos son obreros, pastores, a propósito. Tienen que pedir permiso en la iglesia y gracias a Dios porque les dan permiso. Pero tuvo que haber predicado antes. Tuvo que ir a visitar. Vienen con sueño en el aula, se echan sus sueños. Y si no lo creen, ahí tengo fotos que me mandaron los directivos. Mire su alumno cómo está. Hay que tener decisión. Voy a estudiar. Felicitaciones y aplausos a los de Ixcán. Aplausos, pues. Imagínense usted. A ver, ¿cuántos conocen Ixcán? Son los directivos porque les dan viáticos. Muy bien, hermanos. Dejan su parcela, su casa para estudiar la palabra de Dios. Y aunque los mosquitos y el calorcito esté algo fuerte, pero ánimo, mis hermanos. Propuso en su corazón para estudiar la palabra de Dios. Se puso firme. Bueno, tenemos que salir esta mañana, pues no solo los graduandos, sino que
Hermano, hermana, allá atrás, propongámonos estudiar la palabra de Dios, aplicar nuestro corazón a estudiar. Y dice la palabra de Dios aquí que el propósito era para inquirir en la ley de Jehová. Inquirir quiere decir que hay que investigar la palabra de Dios. No basta solo leerla. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué tiempo está? Y todo eso. ¿Y qué me dice a mí en aquel tiempo? ¿Y qué me dice a mí ahora? Hay que frecuentar la palabra, hay que buscar el sentido, hay que investigar, hay que observar, hay que hacerle preguntas al texto, hay que averiguar, hay que consultar, hay que procurar, hay que registrar la palabra de Dios. En el tiempo de Esdras, mis hermanos, fue que se hizo el canon del Antiguo Testamento. O sea que Esdras no solo abrió su ley, que era lo único que él tenía en ese tiempo. Ya estuvo, pues ya estuvo la tarea. No, ordenó el Antiguo Testamento para que llegara con nosotros, imagínese usted. Entonces el tipo se sabía un montón de cosas, era bibliotecario, sabía su idioma, sin faltas de ortografía. Ese aparatito ahí, gracias a Dios, ya lo tenemos y nuestras iglesias lo tienen. Pero los que escriben, nuestras secretarias o el que escriba ahí, no tiene que tener faltas de ortografía. Es mal testimonio para una iglesia que tenga faltas de ortografía. Y no es solo el pastor. Nosotros tenemos que ayudar ahí. Yo voy a escribir eso, hermano, voy a teclear, pero debe estar bien. ¿Qué más hizo? Dice que no se quedó solo para escudriñar, para investigar la palabra de Dios, sino para hacer. Miren esto. Esdras dice, investigó, vio la palabra de Dios, estudió la palabra de Dios, memorizó la palabra de Dios, era escriba diligente, dice los versículos anteriores, escriba diligente. Este no era de los que pedía pelo en los trabajos. Hermano maestro, ¿qué tal si presento mi trabajo hasta el año entrante? Hace la campaña. No, es diligente. No solo para investigar, ahora dice para hacer. Hay que practicar la palabra de Dios. Procura con diligencia, dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Procura con diligencia. Mire, que preparar el pasaje antes, hay que estudiarlo. A veces hay que tenerlo de memoria porque le dicen, hoy se murió el hermano, ya no tiene tiempo usted, vamos de una vez. La música también, felicitaciones a los que pasaron aquí y a los que les tiembla el dedo todavía igual que yo, porque pero hay que repasar, pues. A propósito de eso, una felicitación a todas las iglesias. Algo que a mí me encanta porque yo canté en los coros cuando era joven, pues, hace 50 años. Los coros, bien dirigidos, con sus voces, coros femeniles, coros juveniles. Ánimo, mis hermanos, ahí está. Ánimo, aplicar, obedecer la ley. Aquí no solo es de que, ay, qué lindo estuvo el mensaje, pastor. Sí, pero hagámoslo, pues. Si dice la palabra de Dios que hay que orar, hay que orar. Si dice la palabra de Dios que hay que ofrendar, hay que ofrendar. Si dice la palabra de Dios que hay que visitar, hay que visitar. Si dice la palabra que hay que llorar con el que está sufriendo tantas enfermedades impactantes, mis hermanos. Nuestros hermanos se mueren de enfermedades donde uno tiene que estar con ellos, tiene que llorar con ellos. Claro, alabamos a Dios, le pedimos su misericordia, pero eso no basta. Impacta
impacta nuestras vidas, nuestros seres queridos. Pero la palabra de Dios nos da esperanza, nos da consuelo. Y por último dice, para enseñar, para motivar. Miren qué lindo eso. Eso de enseñar no solo, bueno, paren bien las orejas pues, vaya y ya. No, hay que motivar, hay que hacer que guste la palabra de Dios. No incentivar. Voy a aclarar eso, mis hermanos. Muchos hablamos de incentivos. Incentive, hermano. No. Incentivar quiere decir que a usted le dan un su premiecito pues por asistir y escuchar la palabra de Dios. Pero eso solo funciona para los niños. Ellos sí. Escuela bíblica de vacaciones, sí. Hay refacción. Ay, bravo, vamos pues. Pero usted ya de grande, hermano, no está esperando refacción en los cultos. A mí me da pena. Venga al culto de oración, hermano, va a haber cafecito y tamalito después. Entonces sí, vamos. Ese solo es un incentivo nada más. No, motivar quiere decir crear el deseo. ¿Qué hago pues para leer la Biblia, para estudiarla, para enseñar, crear un hábito de lectura? Todas las noches, oiga bien lo que le digo, lo que usted mira, lo que usted lee, lo que usted repite en su mente cada noche, es lo que se le graba antes de dormir. Usted escucha solo Tigres del Norte, solo Tigres del Norte va a tener en el sueño. Usted mira películas de miedo, hay que encenderle luz para ir a traer la leñita allá afuera. No, leamos la palabra de Dios. Repita su versículo. Se pone en las manos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Amén. Hábito de lectura. Hábito en Israel, dice Esdras, para aplicar y enseñar a Israel, para aplicar y enseñar al pueblo man, para aplicar y enseñar en su iglesia, para aplicar y enseñar en mi familia, para aplicar y enseñar a mí mismo, porque yo decidí estudiar la palabra de Dios y ahora estoy compartiendo. Bueno, mis hermanos, una orden, desear la palabra, un reto. Hay que estar maduros y no atrasarnos otra vez para atrás. Y un ejemplo, el ejemplo de Esdras, que propuso en su corazón estudiar la palabra de Dios, investigarla, aplicarla y enseñar y compartir a otros. Adelante, Iglesia Evangélica Nacional MAM, todos sus dirigentes, Instituto Bíblico y Seminario Esdras. Ánimo, mis hermanos. Yo he venido así a vestirme, no para lujo y echar chile delante de ustedes, no. He venido porque este es un acto académico, un acto que nos está diciendo que vale la pena estudiar y que hay que apoyar a los dirigentes para que nuestras instituciones sigan adelante. Si usted y yo no apoyamos a las instituciones, radio, cualquier otra organización, se vienen para abajo. Pero si estamos unidos, como dice la palabra de Dios, saldremos adelante para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra.